Muy bien, continuamos en Herederos de una Pasión por Radio Parque Patricios y ahora vamos a charlar con una persona del barrio que lo conoce como nadie y estamos viviendo una semana especial, ¿no? En lo que es Parque Patricios. Así que bueno, contamos con la presencia del señor Manuel Vila García. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, por Muchísimas suerte. gracias por venir, ¿eh? No, por favor, un gusto. Bueno, estamos, esta semana es bastante importante, ¿no? Para todo lo que es Parque Patricios, la cultura, aniversario también de la radio. Y bueno, creo que muy pocas personas conocen la historia del barrio como vos. Sí, la trabajamos bastante. Por supuesto que tomando como referencia también el trabajo de otros historiadores previos, o sea, el arquitecto Martín trabajó muchísimo la historia del barrio. Enrique Puccia, que fue el historiador de Barracas y 20 años presidente de la Junta Central, pero que tenía yo diría, un interés especial por lo que fue el Matadero de los Corrales, que es la referencia directa de nuestro barrio, ¿no? O sea, él incluso se tomó hasta el trabajo de buscar los duelos criollos que se desarrollaron Claro, en sí, los sí. alrededores de lo que era la plazoleta de los Corrales, que hoy es la plazoleta Pringles. Y llegó a documentar cerca de 40 duelos a Duelos. cuchillo, ¿no? O sea, duelos que en algunos casos se decía primera sangre porque se pactaba así, que donde había un corte, ahí Ahí se frenaban, frenaba. pero muchos de ellos ese primer corte fue el último porque Claro, directamente entraban. terminaron falleciendo. Pudimos hacerle un reportaje en un momento a Elvira Maceira, que era hija, ya tenía 97 años, de quien había sido el farmacéutico de Farmacia Maceira. El padre tenía una farmacia por Caseros a metros de la plazoleta. Y nos contaba que en una oportunidad traían un hombre que lo habían abierto prácticamente En un duelo. el estómago, En un duelo. se estaba muriendo, y dice que lo entran y una señora dice, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar? Y el padre lo único que hizo, atinó a ponerle un cigarrillo en la boca, porque no tenía nada para hacer ya para salvar esa vida. O sea, el tema de el trabajo permanente con el cuchillo en el matadero hacía que cuando tenían que dirimir alguna diferencia, lo hacían con el duelo a cuchillo. O sea, prácticamente era la forma de resolver los problemas durante el periodo de existencia del Matadero de los Corrales. Y hay todo un trabajo, o sea, en los alrededores del propio Matadero de los Corrales, como eran todos hombres los que trabajaban, había muchas fondas que de noche se transformaban abiertamente en prostíbulos, ¿no? Si uno revisa los arquetipos del tango, sobre todo en ese periodo que va desde 1880 a 1905, 1910, con esa letra prostibularia, prácticamente los arquetipos se refieren a estos personajes que pululaban en el barrio. El baile del tango era un baile de aproximación de carácter prostibulario, ¿no? O sea, el corte... yo soy del sur y no del norte, por eso bailo con corte, dice un viejo refrán. El corte era simplemente frenar el movimiento en una posición en que el hombre avanzaba sobre la mujer. Esto era una característica, fue prohibido. Hasta en algún momento, en 1913, 1914, hay un papa que quiere excomulgar al tango por su origen prostibulario. Bueno, eso no pasó a mayores porque realmente no tenía sentido. La excomunión se hace a las personas y no a los procedimientos, digamos, ¿no? Pero llegó un momento que era tan cuestionado, y sin embargo, cuando va a París, Bernabé Simara, que es el que introduce el tango en París a través de una academia, ustedes piensen que estamos hablando del París previo a la guerra del 14-18, donde ya se vivía un periodo de preguerra. Los periodos de preguerra, la gente, ante la visión posible de la muerte, larga todo lo que tiene adentro. Tuvo un desarrollo tan grande el baile de tango que después vuelve y en Buenos Aires se prende dentro de los grupos que tradicionalmente lo rechazaban porque era un baile de ese carácter prostibulario. Claro. A partir de 1916-17
empieza a bailarse ya en los centros. Bueno, el caso de Jorge Newbery es uno de los característicos. Newbery muere en el 14, pero ya era un gran bailarín de tango y era un personaje de la élite porteña. Las primeras parejas se formaban entre hombres. Ese es un tema surgido a partir de 3 o 4 fotos. Lo que hacían entre hombres era enseñarse cómo llevar a la mujer. O sea, no había una estructura oficial de aprendizaje de cómo bailar y la responsabilidad la tenía el hombre en cuanto a marcar los pasos. Nos ha pasado a nosotros cuando empezamos a bailar el tango. Es muy difícil tomar la iniciativa de algo que uno no conoce. Claro. Entonces, un hombre le marcaba al otro cómo tenía que mover a la mujer para que después lo pudiera hacer en el lugar de baile. Pero en la práctica, en los sitios de baile era muy difícil encontrar una pareja entre 2 hombres, porque además el festejo de la masculinidad, usted sabe que, o sea, no era muy bien visto aquel que tenía una pareja también masculina, ¿no? Seguro. Manuel, ¿cuándo empiezan los primeros, empieza a poblarse acá, digamos, porque ahora en 10 minutos estamos en pleno Obelisco, pero antes no era así? Bueno, es un tema que nosotros pusimos como referencia cuando se elige qué día tiene que ser el característico del barrio. Había 2 opciones. Una era el 11 de noviembre de 1872, cuando se oficializa que el lugar donde estaban los corrales, que rodeaban el actual Parque de los Patricios, tuviera su lugar de matanza. O sea, el primer día en que es aceptada la matanza de animales para el consumo es el 11 de noviembre de 1872. Ya para entonces existían en los alrededores toda una serie de sitios donde había fondas, había mataderos clandestinos, había lugares donde se empezó a trabajar la parte de embutidos. Los embutidos se hacían todavía no existía el tratamiento del frío. El frigorífico empieza en 1880 con la técnica de Tellier, pero se hacían con salado o trabajados al vapor. Y ya había varias industrias en los alrededores. Pero bueno, la mayoría de los vecinos pidió en ese momento que se tomara como referencia el día en el cual se instrumenta la denominación de patricios para el paseo, ni siquiera para el barrio. En el 1 de marzo de 1902, a pedido del intendente, Carlos Táiz hace un proyecto de paseo para carruajes en el lugar donde había funcionado el matadero de los Corrales. Y se vota en el viejo Consejo Deliberante con una discusión importante, porque algunos decían, ya hay una calle que se llama Patricios, que es la avenida, entre Barracas y Constitución, digamos, sí, sí. Y sin embargo se impuso la denominación al paseo. El paseo, en ese momento al barrio se lo llamaba San Antonio, porque recién se había implementado, todavía era San Cristóbal Sur. Después de 1907 hay un periodo en que se llama el barrio de San Antonio, sí, porque se establece la iglesia en 1908, claro. Pero ya a partir de 1910 la denominación que quedaba era Corrales y después aparece Parque Patricios prevaleciendo. Lo de Corrales es muy importante. No era Corrales Viejos, primera aclaración que hay que hacer. A partir de que cuando se hace la mudanza del matadero que estaba en el Parque España o Plaza España, el libro de Echeverría, El Matadero, sí, hace un relato de 1828, la matanza en ese lugar. Cuando se producen los sucesos de la fiebre amarilla, el proyecto de trasladarlo acá, que ya había sido materializado en un proyecto de Carlos Enrique Pellegrini, el padre del que fue presidente de la República, que era un arquitecto recibido en la Escuela Politécnica de París. O sea, ya era un proyecto de 1865, pero en 1871 se responsabiliza al matadero que estaba en el Parque España por las condiciones terribles de salubridad en que funcionaba, de ser responsable de la epidemia, cosa que nada que ver, venía de la guerra del Paraguay y la habían traído los guerreros del Paraguay. Pero eso favorece la mudanza a este sitio.
¿Cómo se desarrolla el barrio? Era un barrio de quintas hasta ese momento. Antes de 1800 ya estaba la quinta de la familia Escalada, ocupando parte de lo que fue el Parque Ameguino, y 2 hectáreas afuera. Estaba la quinta de la familia Espora, donde vivió Tomás Espora, Sí. uno de los próceres de nuestra nacionalidad, que muere en 1835, y muere en esa quinta. Era un barrio de quintas. Con O sea, perdón, acá se venía a veranear. la familia Escalada lo tomaba como lugar de residencia de fines de semana, digámosle, no tanto de veraneo. De descanso. De descanso. La irrupción del Matadero y el Cementerio del Sur en el actual Parque Ameguino lo transforma prácticamente, pero fundamentalmente es el Matadero, que hace que toda la zona tenga industrias dependientes de ese trabajo. Yo digo siempre, los 2 barrios de referencia, Pompeya y Boedo, están absolutamente relacionados en su desarrollo con el Matadero de los Corrales en Parque Patricios. Las industrias más importantes de Pompeya fueron la curtiembre Lupi y el frigorífico Tronconi. Y en Boedo, los últimos 500 metros de Boedo, desde San Juan para abajo, era donde se vendía el cuero de los distintos sitios que trabajaban cerca del Matadero. Todavía hoy, si uno quiere comprar estos productos, esa es la zona donde se tiene que vender. Boedo. O sea, los últimos 500 metros de Boedo siguen con ese funcionamiento que nace a partir de la relación con el Matadero de los Corrales. Y los Lupi, esos quedaron en Pompeya. Los Lupi, la curtiembre Lupi era la tradicional de Pompeya. Claro. Bueno, los Lupi, Santos Lupi fue, aparte, uno de los historiadores más importantes de Pompeya. Él hizo un trabajo muy interesante con una publicación que relata un poco la historia de Pompeya, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del libro, pero realmente fue... Y él lo podía contar porque tenía 2 o 3 generaciones atrás que habían sido fundadores del barrio, ¿no? Y también estaba la casa donde había fallecido Remedio Escalada, que se demolió en 1946. La quinta de los Escalada ocupaba 1,5 hectáreas de lo que es el actual Parque Ameguino, Sí. y 2 hectáreas de Monasterio hasta Manuel García. Ajá. Lo particular es que el dueño era Bernabé de Escalada, que era un hermano del primer matrimonio, un hermano por parte de padre del primer matrimonio de Antonio José de Escalada. Bernabé de Escalada fue gobernador de Filipinas, o sea, era un personaje... los Escalada estaban muy relacionados con el dominio español en América, pero son muy pícaros y ven en San Martín el personaje que a partir de la independencia los puede vincular con el desarrollo económico de los criollos. Tal es así que Manuel y Mariano, 2 hermanos de Remedio, esos sí, hermanos reales, fueron los 2, hicieron toda la campaña con el general San Martín. Remedios muere en la quinta, esto está probado porque la familia de María tenía una vinculación directa con los Escalada y hay relatos. Se había confundido primero con Flores porque pertenecía al partido de San José de Flores en ese momento. O sea, el ejido urbano dejaba fuera una lonja que entraba como un triángulo entre Caseros y Amancio Alcorta. En esa lonja que pertenecía al partido de San José de Flores estaba la quinta de los Escalada. Entonces, cuando en los relatos se dice que Remedios muere en una casa que los Escalada tenían en el partido de San José de Flores, se asoció con una casa que también tenían cercana al barrio actual de Flores. Pero no, muere en esta casa. Muere en 1823 y el propio San Martín viene en el mismo año a retirar a su hija. Tiene un altercado con la madre que consideraba que un militar no podía educar a una niña. En realidad San Martín lo hizo y sobradamente. ¿Cómo? Pero los que interceden, y no solo interceden, sino que lo acompañan hasta el lugar donde se embarca, son Manuel y Mariano, los 2 hermanos de Remedio que lo habían acompañado en la campaña hasta Perú. O sea, los 2 fueron, bueno, después tuvieron una actividad política importante los 2. Manuel llegó a ser general de la Nación y Mariano también tuvo una intervención importante dentro de la política argentina. Manuel, actualmente, ¿cuáles son los límites
de parque, si es que se tiene No, clarito. bueno, hay una ordenanza hecha en la década del 60, en el periodo de Onganía, que realmente no está adecuada. A ver, los barrios no son por la definición de un personaje sentado en un escritorio. Los barrios se desarrollan por la gente que vive adentro y lo que siente la gente que vive adentro. Seguro, claro. El barrio de Parque de los Patricios figuran como límites Garay, vereda sur de Garay, Entre Ríos, Vélez Arfiel, vereda oeste, digamos, o vereda sur también, Entre Ríos, Vélez Arfiel, y después hay una zona que pasa por detrás de la cancha de Huracán, toma Ancaste en un pequeño tramo, y después termina en Loria, primero Almafuerte, Loria, hasta volver a encontrarse con Juan de Garay. En la práctica, resulta insólito que el edificio que está, por ejemplo, en Almafuerte, casi llegando a Caseros, está frente al Parque de los Patricios, pero con esta definición queda dentro del barrio de Nueva Pompeya. Y, a ver, yo tengo 72 años y he tenido muchísimos amigos que vivían entre Boedo y Almafuerte, y ellos decían, yo soy de Parque Patricios, o sea, no es por recortarle a Pompeya, sino porque en la práctica se sentía como parte del Parque de los Patricios. Claro. Violeta Rivas vivía de Almafuerte para allá, y ella siempre dijo que había nacido en Parque Patricios. Claro. O sea, los límites a nivel entre Patricios y Pompeya, en la zona más cercana al riachuelo, son límites que nunca se tuvieron en claro. Ni históricamente, había gente que vivía y decía, yo soy de un barrio, yo soy del otro. Pero Almafuerte, recortando ese triángulo que va hasta Sáenz, sí, no tiene nada que ver con la historia. O sea, ese triángulo entre Caseros, Almafuerte y Sáenz siempre se consideró que pertenecía a Parque de los Patricios. Pero además, esta ordenanza de barrios se crea e introduce el barrio de Boedo, que en la práctica no existía. Boedo era la avenida, pero el barrio era San Cristóbal y Almagro, Patricios y Pompeya. Sí. Se le da características de barrio a Boedo que en la práctica no. Entonces, forzar eso generó toda una serie de complicaciones. Y Boedo terminaría en lo que es Avenida Caseros. Termina en Caseros, termina en Avenida La Plata, donde toca con Parque Chacabuco. Claro. Si seguimos por Caseros, de Cobo para abajo es Pompeya, de Cobo para arriba es Parque Chacabuco, y de Avenida La Plata para acá sería Boedo. Ese es el límite planteado por esta ordenanza. A ver, que lamentablemente se hizo en un periodo militar y después los gobiernos democráticos no la modificaron para nada. Sí. Es lo mismo que cuando ese gobierno prohibió el filete en los colectivos, porque decían que complicaba la visión. El filete es una característica porteña única en el mundo. Total. Algunos lo han querido relacionar con los carros venecianos. O sea, a ver, yo les puedo dar fe... Es como el dulce de leche, es nuestro. Les puedo dar fe que venían gente de Estados Unidos a aprender filete con Luis Sors, los hemos tenido en el foro, porque les llegaban las referencias, veían el trabajo de Luis, el trabajo del filete, y venían para tomar referencias de esa técnica. ¿Y a quién se le ocurre prohibirla cuando era una de las características de Buenos Aires? Pero no se levantó esa prohibición. Por supuesto, en la práctica no existe, pero desde el punto de vista documental, el filete está prohibido. No se puede filetear a un colectivo. Qué cosa de loco. Bueno, nombraste al foro. El día sábado hubo una visita barrial, ¿no? Una guiada. Mira, desde hace 25 años, cumplíamos exactamente 25 años, la primera fue en 1996, vamos haciendo, las hemos hecho también fuera del aniversario barrial, pero fundamentalmente para el aniversario barrial, un recorrido contando la historia del barrio lugar por lugar. En este caso particular, la cortamos antes, la cortamos en la plazoleta Pringles, porque en la práctica llegamos hasta la confitería del Zoológico del Sur, que yo sufro cuando le dicen templete, porque templete es una expresión degradante del tema. Un templete es una construcción provisoria, y esto es una réplica del Templo de la Fortuna Viril, que está en Roma. Yo lo visité, y a 25 metros está el Templo de Vesta, en Roma. Y acá, Clemente Onelli había hecho una réplica del Templo de Vesta,
que era donde están las canchas de tenis ahora, Sí. y de la Fortuna Viril a la misma distancia que están en Roma. Pero con una ventaja, él separó las dos columnas del medio para facilitar el ingreso, y además el templo original tiene una planta rectangular, y tiene planta de cruz latina, o sea, tiene los dos laterales, los dos brazos laterales que permiten ampliar el tema. A mí me duele cuando dicen templete, abiertamente me duele. En algún momento quisimos plantear ahí la actividad de un centro cultural, Clemente Onelli, sí, que es quien realmente crea el jardín zoológico, y ese era un espacio que él lo había dejado originalmente como confitería. Con el tiempo, este esquema de la confitería no estaba funcionando, y él crea ahí una escuela de telares. Se trae aborígenes que enseñan telares en el lugar. Mientras tanto funcionaba el jardín zoológico, por supuesto. Él muere en 1924 y era el que atendía fundamentalmente el zoológico. Se va dejando de lado, crece la vegetación, se mueren los animales, y en el 30 empieza a reemplazarse por construcciones de carácter deportivo. Ahí hubo un gimnasio, incluso hubo un ring de boxeo al aire libre. Boxeaban al descubierto, ¿no? Y se rodeaba de gente. Después construyen la pileta es de él, ahora estoy en la duda si es en el 36 o en el 38, se hace gemela con la de Parque Chacabuco, son exactamente iguales. Ahora, bueno, la han cubierto, han hecho un trabajo de referencia, pero en su momento, en la concentración de actividad deportiva, había una dirección de deportes en la municipalidad desde la década del 20 que concentraba actividad deportiva y teatro infantil. Lo hacen en Parque Avellaneda, en Parque Patricio, en Parque Chacabuco. Tomaron la zona sur, por suerte, algún proyecto se acordó de los que vivimos en el sur, y lo particular es que además de las actividades deportivas, que eran lo que nosotros llamábamos la colonia, los chicos iban con su para poder sentarse y tomar sol en ese lugar, los que no, a veces los llevaban a veranear a algunos lugares, pero tenían ese espacio. Y en el Teatro Infantil Municipal, que funcionó en lo que es la confitería del Zoológico del Sur, estuvo como directora Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, era aparentemente el amante del intendente en ese momento, y había una delegación del Teatro Infantil Municipal. Yo digo Teatro Infantil Municipal porque era la denominación real. Incluso hasta Florencio Parravicini fue concejal, y él hizo todo un proyecto sobre el teatro infantil. Funcionaba en Parque Patricios, en Parque Chacabuco y en Parque Avellaneda. O sea, hacían toda una cobertura con respecto a los niños, que además estaba vinculada con el Patronato de la Infancia, que estaba sobre Almafuerte, a unas cuadritas de acá, donde todavía están los pilares del viejo patronato. La entrada circular, había toda una zona dedicada a los niños. Y donde hoy está el Churruca, durante un periodo importante hubo una réplica de lo que es un jardín botánico. Se criaban ahí plantas, después se mudó a Plaza España, hubo también ahí un segundo jardín botánico, pero digamos, formaban a las criaturas en todo lo que era lo deportivo, lo profesional, porque el Patronato de la Infancia, mi mamá aprendió a coser en el Patronato de la Infancia. Tenía hasta una especie de escuela secundaria donde le enseñaban a las mujeres esa línea de trabajo, que era la que les permitía ganarse el mango con las famosas máquinas de coser. Claro. La famosa Singer. La famosa Singer. Escúchame, el cuartel de bomberos, que ahora está en la avenida Caseros, ¿siempre se mantuvo ahí o después se trasladó? No, les cuento. El lugar donde está el cuartel de bomberos en Caseros, en 1914 funcionó ahí el Cine Martínez, que fue el primer cine de la zona sur, estuvo en Sáenz 71, y había un cartel arriba que decía Cinematógrafo Argentino 1913,
que estuvo funcionando ese letrero hasta hace 5 años, que los que tienen un depósito ahí lo sacaron. Yo casi me pongo a llorar cuando lo vi, porque tenía un valor documental maravilloso. El segundo fue el Cine Martínez, que estaba en ese lugar, donde ahora están los bomberos. Ajá. Tan particular era ese lugar que le servían un capuchino a cada uno de los que entraban, pero después a la salida había un personaje que era se llamaba a sí mismo, era un italiano, la mujer también, se llamaba a sí mismo el Gaucho Relámpago. Iba a caballo y se ponía a tocar la guitarra en la puerta del cine. A la salida, sí. A la salida. Y promocionaba, era un hombre, Carlos Nazca se llamaba en realidad, era el dueño de los discos Cera, competía con la Columbia en la venta de discos. Sin embargo, él hacía la propia promoción tocando la guitarra y cantando, pero cantó Gardel para los discos Cera. O sea, no era un tipo, a ver, no era una pyme, claro. Había tenido un desarrollo industrial impresionante, pero él tenía esa beta particular de mostrar personalmente lo que hacía. Y se ponía a tocar la guitarra y, por supuesto, estamos hablando de discos de pasta, de los de 78 viejos que se pasaban en el fonógrafo, ¿no? Él vivía en otro lado y se mudó al barrio. Se había mudado a la calle Juan Carlos Gómez, a 150 metros de Caseros. Y hizo muy buena relación con Ezequiel Soria, que vivía, la casa de Ezequiel Soria es donde venden artículos eléctricos al lado de la pescadería de Chicho, para que la tomen como referencia. Ezequiel Soria es un catamarqueño que viene en 1890 y es el pionero del sainete porteño. Hace un sainete Justicia Criolla. Si ustedes buscan el libro de Govelo sobre la historia del tango, el primer tango que registra no es el entrerriano, que es de 1892, sino Justicia Criolla, que es del mismo año. Porque no había registro de autores y compositores. Pero como Ezequiel Soria hace un sainete con música y le pone una letrita, y Antonio Reynoso le pone una música de tango, el primer tango registrado, según Govelo, es Justicia Criolla, con música de Antonio Reynoso y letra de Ezequiel Soria. Era un vecino de nuestro barrio. Y fue el creador del primer periódico barrial, que se llamó El Porteñito. O sea, un hombre que murió en 1933 o 1935. Ahí tengo esos 2 años en la cabeza, se me cruzan un poco. Terminó en silla de ruedas porque tuvo una enfermedad degenerativa. Pero en su casa hacía tertulias y juntaba lo más granado de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el Hospital Muñiz y la cárcel de Caseros, todo eso ya no pertenece a Patricios. Sí. ¿Pertenece? Sí. Hasta Vélez Arfield, perdón. No, por eso, llega hasta Vélez Arfield y llega en el fondo hasta por detrás, pasa por detrás de la cancha de Huracán. ¿Y la cárcel siempre se hizo ahí? La cárcel de Caseros, siempre se... Bueno, eso, 1892 se hace el proyecto, pero originalmente estaba pensado para alojar a menores en riesgo. La inauguran en 1897, pero los jueces verifican que los menores no eran tratados como corresponde, retiran el uso para menores en riesgo y empieza a funcionar un antecedente de lo que era el Servicio Penitenciario Federal. O sea, recién en 1900 tiene el carácter de cárcel. Bueno, por ahí pasó Villarino, es uno de los lugares de los que se fugó. Pero hay una fuga trunca allá por la década del 20. Estaban haciendo un túnel que cruzaba el parque y pasó una chata muy cargada, se hundió el adoquinado y se descubrió el túnel que estaban haciendo. El uso carcelario es penoso porque, como era en la última etapa cárcel de encausados, muchos estuvieron presos en ese lugar y después tenían una sentencia absolutoria, con lo cual el tiempo que habían pasado ahí adentro no se lo merecían, ¿no? ¿Cuál de las dos primeras se hizo primero en las cárceles? ¿La de Caseros o la de Devoto? Devoto. Y antes, perdón. Estaba Las Heras. Estaba Las Heras. Creo que la primera, ahí no le puedo dar garantía, creo que Las Heras es la primera. ¿No? En Las Heras lo terminan
internando a un personaje del barrio, el Petiso Orejudo. El Petiso Orejudo estuvo en Las Heras un tiempo. Primero lo habían llevado a lo que hoy sería el Borda, que tenía otra denominación en aquel momento, pero atacó a 2 internados, lo llevan a Las Heras y después se lo llevan a Ushuaia. Y en Ushuaia hicieron algo increíble. Hay un relato de José de Soiza Reilly, que fue un periodista notorio. Él viaja a Ushuaia en el 33 y en ese momento estaba internado porque le habían dado ya una paliza a los presos, después lo matan en el 44, pero lo ve con las orejas pegadas, porque existía la teoría de Lombroso que decía que el asesino nato tenía manifestaciones físicas. Como el Petiso Orejudo tenía las orejas paradas, lo habían operado para pegarle las orejas pensando que iban a generar por oposición una desaparición de su criterio criminal, cosa que es un disparate bajo todo punto de vista, ¿no? Terrible. Manuel, tenemos que ir a una pausa publicitaria de la radio. No, por favor. Acá nos están llegando mensajes. Roberto de Lanús. Qué hermosas historias. La verdad que un gusto poder escuchar y todas estas historias que tienen nuestros barrios, ¿no? Porque uno a veces comenta lo que escucha, pero realmente si vas bien al fondo, cada barrio tiene su historia y ha pasado de todo, ¿no? Vos creo que no llegaste a conocer la cárcel de Las Heras. ¿De Las Heras? Sí, no. Las Heras no. No, claro, porque ella la conoció con los parques, ¿no? Pero tenía muros de 4 metros. Sí, impresionante. Pero de ancho, no de altura. Llegaron a tener en la base 4 metros de ancho. O sea, era una fortificación, como también era la de Caseros. Sí. Manden y después si quieren contamos algo. Vamos a una pauta publicitaria de la radio y seguimos charlando acá con Manuel, que la verdad es un libro abierto. Un libro abierto de Parque Patricios. Con varios tomos. Continuamos en Herederos de una Pasión por Radio Parque Patricios, acá charlando fuera del aire con Manuel, algunas cositas del barrio características. Bueno, ya que estamos entre quemeros, vamos con algunos... Lo vamos a amargar. No, porque tenemos varias actividades en las cuales nuestro querido Club Atlético Huracán le va muy bien. Por ejemplo, en boxeo. Va a haber exhibiciones de boxeo en Evander Gym, el día sábado 18 de septiembre a las 14 horas. Esto queda en Rivadavia 8136, donde varios púgiles amateurs del Club Atlético Huracán se van a estar presentando. Son combates sin licencia, sirven como de fogueo para los chicos, no son sin fiscalización, son con público, pero bueno, más que nada sirve como para que los chicos se vayan fogueando. En la categoría 52 kilos se va a estar presentando Gustavo Torres. La categoría 56, Santino Cassini. Categoría 60 kilos, Mario Polese. En la 64 va a haber 13 combates. Iván Barenboim, Brian Aramayo y Omar González. En la categoría 69 kilos, Lucas Romero. Y en la de 75 kilos, Simón de Jesús Goncebat. A su vez va a haber otro festival de boxeo en Villa Raffo, en CRC Villa Raffo, en la calle Nuestra Señora del Carmen 2654. Donde va a haber 12 combates. A las 18 horas va a ser el pesaje y a las 19 horas comienzan las peleas. En la categoría 60 kilos se van a estar enfrentando Juan Cruz Albornoz, un púgil del Club Atlético Huracán, versus Nicolás Villegas, local. Y otro gran evento de boxeo el mismo día sábado a las 17 horas en la calle 818, número 737 en Quilmes, donde va a haber 20 exhibiciones, 12 combates, de los cuales 2 van a ir por el título de la Liga de las Estrellas. Entonces se va a estar enfrentando Solange Fernández en la categoría 54 kilos versus Luz Echenique de Quilmes. Para más info, @boxeo huracán. El gimnasio de la sede a partir del mes de octubre comienza a funcionar los días martes y jueves a las 8 a.m. Gimnasio Huracán Oficial. Hockey sobre patín. Hubo actividad el día viernes y sábado. Versus Jarros, la primera ganó 4-1 el masculino, la reserva cayó 8-4, Junior cayó 11-1, la juvenil ganó 6-3, prejuvenil ganó 7-0, el infantil ganó 6-4. Y el femenino se enfrentó a Jeva el día sábado, el prejuvenil ganó 6-2. En Hockey Caballeros, el domingo 19, vamos a ser locales frente al Almirante Brown por la cuarta fecha. A las 14:30 se enfrenta a Inter y a las 16 horas la primera. Y en Huracán Buffy, el fin de semana,
van a ser de visitante en Villa Crespo frente a Atlanta por la fecha 6. Así que bueno, le deseamos mucha suerte a todos los deportistas del Club Atlético Huracán, que la verdad está lleno de actividades. Sí, sinceramente sí. Manuel, tenemos entendido que sos un ferviente admirador, sufrido admirador del Globito, ¿es cierto? Bueno, mi viejo me hizo socio de Huracán el día que nací. Ah. El 19 de agosto. ¿Lo tenés el carneo o como muchos lo rompió? Tengo el infantil, el librito infantil con el pelo. En la primera foto que me pusieron, porque al principio no agregaban la foto cuando uno era muy chiquito. El carnet con la primera foto lo tengo. Está abierto ahí, bastante deteriorado, pero lo tengo. Pero está. Incluso el año anterior había empezado la audición de Dinome, del padre de Dinome, el abuelo del que está ahora, en realidad el bisabuelo del que está ahora, había empezado en el 48 y yo nací el 19 de agosto de 1949 y al día siguiente había programa y dijeron nació el socio más joven de Huracán, porque mi viejo ya me había anotado, no sé si me anotó antes en Huracán o en el registro civil, ¿no? Pero era fanático. Tan fanático era que se peinaba como Masantonio, era locura con Masantonio. Y bueno, yo tomé un poco la herencia de él. El monumento a Masantonio lo hice yo, ¿no? ¿Sí? Frente a la sede de Huracán. Un poco homenaje a Massa y otro a mi viejo que tenía esa locura con Masantonio. La representación de el porteño y el quemero es el guapo, o sea, tenemos a Masantonio y a Bonavena como referentes, o sea, perdón que... No, por favor. Casi les tiro el acrílico abajo. Lo he vivido a Huracán desde muy chico. Bueno, mis viejos tenían una propiedad, la familia, ¿no? Donde vivía Adolfo Pedernera también, y en aquella etapa Adolfo fue varias veces técnico de Huracán. Tuve la satisfacción de conocerlo, mis padres tenían una relación con él y con la señora muy grande, y fui al colegio Albernasconi con Adolfito, el mayor de los Pedernera, que anda por ahí, anda por el barrio, lo veo a cada tanto. Con lo cual, bueno, me acuerdo que la primera vez que fui solo a la cancha, porque mi viejo me llevaba en hombros, la primera vez que fui solo tenía 4 años. Y me anduvieron buscando, por supuesto, ¿no? Vivíamos en el río La Casa y Los Patos y había unas cuantas cuadras hasta la cancha, pero me fui pegado con amigos de mi viejo del barrio que me llevaron pensando que mis viejos sabían. No. ¿Y cuando volviste qué pasó? No, flor de paliza. Me imagino. Y la otra también complicada fue en una oportunidad que mi viejo me lleva de visitante cuando Atlanta le compra la cancha a Chacarita, inaugura la cancha después de algunos arreglos. La hinchada de Huracán le quemó un obrador que había, se prendió fuego parte de la cancha, tiraron gases, y con los gases yo me pierdo de mi viejo, y tenía 11 años, y me trajo un diariero, pero mi viejo me estaba buscando todavía. Claro, por la cancha. Así que mi vieja desesperada cuando el diariero me trae a mí, y mi viejo llega a las 2 horas blanco, porque no sabía nada. Claro. A partir de ese momento, mi vieja le dijo, no lo llevas más al pibe de visitante, y me ayudó porque salía solo ya directamente. O sea, no dependía de mi viejo para ir a verlo, ¿no? Manuel, y ya que estamos con el globo, la sede, ¿nace ahí y se quedó ahí o después se traslada? No, bueno, está ahí desde 1940, que es un proyecto de Curuchet. Los Curuchet formaron parte de la comisión directiva de Huracán. Y al mismo tiempo, el proyecto del estadio es de Curuchet, si bien yo hice una investigación para relacionar a Salamone con la construcción de la torre. El arquitecto ingeniero Salamone, que es el que hizo todo el trabajo en provincia de Buenos Aires, ustedes lo pueden buscar en internet porque está. El matadero de Azul tiene una configuración exactamente igual que la torre del Palacio Tomás Ducó. Si bien el proyecto es de Curuchet fue compañero de Salamone en Córdoba, en su formación, y hay algo muy particular.
La torre del Matadero de Azul termina con una punta que acá queda mochada. Si ustedes ven la torre, queda mochada. Pero no lo suficiente para que quien transmitía desde el lado derecho viera el córner desde el lado izquierdo y viceversa. La torre, para los que transmitían, no permitía ver el lanzamiento de los córners, por eso se abandonó, aparte de darle el sol, que eso complicaba. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que si no era el proyecto específico para funcionar como torre del estadio, era porque era una adaptación de un proyecto anterior. Si no, dos arquitectos como Curuchet hubieran hecho un proyecto que permitía la visión como corresponde. Pero además Salamone, hasta el 39 opera en provincia de Buenos Aires, ahí cae en desgracia, porque él trabajaba con Fresco, eran pro-nazis, digamos. Como se desata la guerra, la Segunda Guerra Mundial, 39-45, se cae Fresco y él durante 2 años no figura en ningún lado. Pero trabajó en un montón de proyectos y todos los proyectos que eran Art Deco, que era la técnica que él prácticamente introdujo, lo consultaban a él. Con lo cual no tenemos ninguna duda de que tiene que haber influido o en forma directa o como asesor de Curuchet para la elaboración de la torre. El Ducó se construyó con mucho dinero de empréstitos oficiales, si bien está el relato de nuestros viejos y todo, que llevaban la bolsa de arena, la bolsa de cemento. Sí, pero bolsa, la guita venía de otro lado, digo. Seguro. El esfuerzo, nada más. Es más, hay un gráfico. Es como pasó con Racing. Más o menos lo mismo, porque ahí tenían a Cereijo, claro, se llevó toda nuestra delantera además. Pero lo importante era que como, digamos, Huracán cuando construye el estadio, el relato de Homero Mansi, cuando dice el club que nació entregándole mate cocido porque no le daba ni para el té, que era lo obligatorio, hoy tiene el primer estadio sudamericano. No es una ficción. El estadio de Huracán, cuando se inaugura la segunda oportunidad en el 49, porque en el 47 fue la primera, no estaba construido el Maracaná. No estaba terminado el Monumental porque faltaba, era la herradura, después viene la tribuna Sívori. Huracán, cuando se habilita originalmente, se habilita para 100.000 personas. Está en el gráfico, documentado. Después fue bajando hasta los 48.500 que tiene ahora. En ese momento era el estadio de mayor capacidad de Sudamérica, con lo cual lo que dice Homero Mansi efectivamente se ajusta a la realidad. Y la herradura famosa de River se cierra con el pase de Sívori. Con el pase de Sívori. $10.000 eran. Uno dice $10.000. Sí, para comprar facturas. Hoy no le alcanza ni para un banquito de la tribuna, pero eran fortunas en aquel momento. Sí, claro. Y Sívori integró aquella famosa delantera, más que Sívori Angelillo, con la cual Argentina en el 57 arrasa en el sudamericano. Hacía de 6. Pero los vendieron a todos y en el 58 hicimos un sapo en el Mundial de Suecia terrible. Exacto. Y Angelillo no vino porque si no le iban a agarrar para la colimba. Entonces el tipo se quedó vivir en Italia. Y Maschio era de Racing, Sívori de River y Angelillo de Boca. Angelillo había jugado en Boca. O sea, se los llevaron, en menos de un año se llevaron a los tres. El único que no se fueron los punteros. Cruz se quedó y Corbata, que era el otro. Corbata quedó. Sí, los dos extremos se quedaron. Corbata en Racing y Cruz en Independiente. Exacto, sí. Cruz formó parte de esa famosa delantera de Independiente también. Micheli, Checonato, Bonelli, Lacasia, Grillo y Cruz. Exacto, o sea, tenían un equipo bárbaro ellos también. Manuel, ¿hace cuánto sos presidente del Foro de la Memoria? 25 años cumplimos. Desde el arranque se hizo en aquel momento una elección, un poco por impulso personal me tocó presidirla y bueno, desde aquel momento se nos fueron quedando por el camino muchos amigos. Nuncio Di Tocco era nuestro secretario, ustedes lo tienen que haber conocido, un hombre que vivía frente a Miriñaque, muy trabajador de Pompeya, Nuncio, y lo trajimos para Parque Patricio, pero en realidad era un hombre de Pompeya, ¿no? Sí. José Cataldi, que también está atravesando un momento de salud complicado, era el secretario. La vicepresidente
sigue acompañándonos, es la nieta del doctor Genaro Giacobini, Ajá. la doctora de Luca Giacobini, que fue jueza de Tribunal Oral Penal. Siempre hicimos buena letra porque si no, con ella integrando la comisión directiva no se podía hacer macanas. Y bueno, a pesar de que fueron cambiando las gestiones políticas, nunca tuvimos relación con la política. Es un tema que tratamos de apartar, digamos, cada uno de los integrantes con la libertad de militar o participar políticamente donde le gustara, pero dentro del foro no entra la política, exacto. Nunca entró, y tratamos de preservarlo, fundamentalmente porque, a ver, la gestión política trata de cooptar las instituciones, y eso no es bueno para una institución. Una institución tiene que trabajar para todo el mundo. Cuando tiene un color determinado, los que no acompañan ese color toman distancia, y muchas veces los que la dirigen trabajan exclusivamente para los que son de la misma línea política. Nosotros desde el principio dijimos cada uno que opere donde le guste en lo político, pero acá lo que se hace lo hacemos para todo el mundo. Esta fue nuestra postura. A una persona que no es del barrio y está en la duda si venir o no venir, ¿qué le dirías como para decirle venite a Parque Patricios? Bueno, Parque Patricios enamora. A ver, si uno recorre la identidad del barrio, se enamora por la identidad. Pero si además la visita en el presente, Parque Patricios ha tenido un desarrollo realmente sumamente interesante. Es un juego de ida y vuelta, porque la identidad se va de alguna manera perdiendo. Tenemos que, lo que de alguna manera trabajamos el tema, mantenerla para que los pibes que van a la escuela y viven en un edificio del distrito tecnológico sepan que están caminando por la misma vereda donde caminó el general San Martín en un momento, Tomás Espora en otro, el Perito Moreno en algún momento. O sea, eso tiene un peso desde el punto de vista de saber que el lugar donde uno vive tiene un valor que va mucho más allá. O sea, nosotros a veces decimos, cuando hacemos el recorrido, los hechos que ocurrieron en nuestro barrio y las personas que vivieron tuvieron una trascendencia no local, nacional e internacional. El general San Martín, Tomás Espora, un hombre de un valor, fue el primer oficial argentino en dar la vuelta al mundo. El Perito Moreno es el responsable de los límites de la Argentina con Chile a partir de su teoría de las más altas cumbres que dividen agua. Y así como esto, el Matadero fue proyecto de Carlos Enrique Pellegrini, el parque fue proyecto de Carlos Tais. O sea, los mejores arquitectos trabajaron para nuestro barrio. O sea, tener esa herencia, que después tengamos un Tomás Ducó, que es el Palacio Deportivo por excelencia, un Instituto Bernasconi, que es el Palacio Educativo por excelencia, y que Foster haya hecho un proyecto que hoy es el centro administrativo de la ciudad, nos da una característica única. La maternidad Sardá. Bueno, ni hablemos de la Sardá, que salvo un año que un hospital de Tucumán tuvo más nacimientos, es el lugar donde más niños nacen de la Argentina, ¿no? Sí. O sea, por donde lo revisemos, hay que venir a Parque Patricios. ¿Cuándo empieza el impulso comercial de Parque Patricios? Bueno, eso se da a partir de 1910-1915, donde se empiezan a instalar industrias y comercios. La Francia Argentina, por ejemplo, que fue la curtiembre más grande de Sudamérica, estaba en Monteagudo, entre Los Patos y Pedro Chutro, pero tenía fondo hasta más allá de Iguazú, llegaba casi hasta Tuel. A ver, toda la zona cercana, tanto los que vivían como los bares, mi viejo tuvo parte en un bar en Pedro Chutro y Monteagudo, vivían en relación a la Francia Argentina. Al instalarse industrias importantes, fueron generando la actividad comercial vinculada con esa industria. Los cueros que salían de la Francia se vendían en Patricios y en Boedo. Pero además, las fondas del barrio trabajaban con los obreros de la Francia, fueron desarrollando y generaba que se instalaran a lo largo de Caseros, por ejemplo,
los comercios que le vendían a la gente que vino a habitar para trabajar en esos lugares. O sea, uno dice, bueno, 1872 se instala el matadero, 1873 la quema. Parecía tener un destino de servicios de orden secundario. Eso se va mutando. Cuando allá por 1895 se retira, ya se determina mudar el matadero y crear el parque, todo ese funcionamiento que se había creado alrededor sigue operando. Y Patricios, hasta la década del 60, fue un centro comercial fundamental. Cometen un error muy grave cuando transforman a Caseros en una avenida de una mano sola. La mano de vuelta era Rondó. Muchos de los negocios que estaban en la mano, una de las manos de Caseros, terminaron fundiéndose. Y cuando se entiende eso y se vuelve a crear la doble mano, ahí es donde fallece la hija de Horacio Acabalo, porque ella estaba acostumbrada al tránsito en un sentido y fue a cruzar y una camioneta le pegó con el vidrio y la mató casi instantáneamente. Empezó a recuperarse la actividad comercial. De cualquier manera, hay un periodo de la década del 60 en adelante, cuando se van las industrias de chimenea, queda el sector que va de Caseros hacia el sur muy libre y van instalándose en los terrenos y en los predios vacantes depósitos de camiones, que no fueron positivos para el barrio, porque paraban sobre las veredas, deterioraban toda la parte de circulación. En realidad, hasta la parte residencial se resintió, porque la gente trabajaba en el barrio y vivía en el barrio. Al mudarse su fuente de trabajo, terminaron también o vendiendo o yéndose. La irrupción del distrito tecnológico, si bien fue un negocio inmobiliario bastante importante para algunos personajes, pero favoreció al barrio en que sectores que habían quedado muy degradados se recuperaron y hoy se está recreando, porque tampoco podemos generar un espacio exclusivamente de industrias sin chimeneas. Hace falta que la parte residencial opere para que después de las 6 de la tarde no sea tierra de nadie, ¿no? O sea, recién ahora se está generando la cobertura residencial para esas empresas. A mí me tocó, yo soy calculista de estructuras, ya en el barrio que no tenía actividad, yo había trabajado en otro, me tocó calcular la estructura de 6 edificios residenciales. Por suerte son todos residenciales. Manuel, la verdad que nos quedaríamos horas pero hablando con vos, pero lamentablemente se acabó. Eso significa que te vamos a volver a invitar y vamos a seguir descubriendo. Aparte, Manuel, es de la casa porque tuviste hasta la pandemia. Sí, tuvimos un programa hasta la pandemia. Ahí, bueno, mi esposa y yo tenemos algunos problemitas de salud de los que tenemos que cuidarnos. Cuando irrumpió el COVID, dijimos, nos aislamos del mundo. Basta. Pero bueno, te vamos a volver a invitar para seguir descubriendo nuestro querido barrio. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Les agradezco. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, nos vamos con un temita de Joan Manuel Serrat y ya continuamos con el cierre de Herederos de una Pasión por Radio Parque Patricios.